Cuento de hadas. Autor Stephen King. Capítulo 10. Destrozos. La señora Richland. Ladrones de necrológicas. La historia de la cassette dentro del cobertizo. La historia de la cassette. Continuación. 1. Habían abierto todos los armarios de la cocina y desperdigado los casos y las sartenes por el linóleo, con saña. Habían apartado el hot point de la pared y dejado abierta la puerta del horno. Habían desparramado el contenido de los tarros, azúcar, harina, café, galletas, por la encimera. Pero se habían encontrado vacío el que antes se utilizaba para guardar dinero. Y el primer pensamiento coherente que cruzó mi cabeza fue: ese cabrón no ha podido echarle mano. Yo había trasladado los billetes y las pequeñas bolas de oro a la caja fuerte hacía meses. En el salón, el sofá, de nuevo plegado, porque el señor Bowditch ya no necesitaba la cama, estaba volcado y los cojines rajados. En el mismo estado se hallaba el sillón del señor Bowditch. Había relleno por todas partes. Arriba era aún peor. No necesitaría abrir mi cómoda para tomar la ropa, porque estaba toda esparcida por la habitación que yo había utilizado. Habían rajado tanto las almohadas como el colchón. En el mismo estado se hallaba el dormitorio principal, solo que allí el papel pintado, también acuchillado, colgaba de las paredes en largas tiras. La puerta del armario estaba abierta y la ropa amontonada en el suelo, con los bolsillos de los pantalones vueltos del revés. La caja fuerte quedaba a la vista. Se veían arañazos a lo largo de la juntura cerca del tirador y más en el disco de la combinación, pero la caja había resistido los intentos de apertura del ladrón. Para asegurarme introduje la combinación y la abrí. Todo seguía allí dentro. La cerré, hice girar el disco y bajé. Sentado en el sofá donde el señor Bowditch había dormido, llamé al 911 por tercera vez aquel año. Luego llamé a mi padre. 2. Caí en la cuenta de que necesitaba hacer una cosa antes de que llegara mi padre, y desde luego antes de que apareciera la policía. Si pretendía mentir, claro, y que la mentira se sostuviera. Me ocupé de esa cuestión y después esperé fuera. Mi padre subió en coche por la calle y aparcó junto a la acera. No había llevado a radar, y mejor así. Los visibles destrozos en la casa la habrían alterado más de lo que ya estaba a causa de los recientes cambios en su vida. Mi padre recorrió la planta baja examinando los estragos. Yo me quedé en la cocina, donde recogí y guardé los casos y las sartenes. Cuando regresó, me ayudó a arrimar el fogón a la pared. «Caramba, Charlie, ¿tú qué crees?». Le contesté que no lo sabía, pero pensé que sí lo sabía. Lo que no sabía era quién. «¿Puedes quedarte aquí a esperar a la policía, papá? Voy a ir un momento a la casa de enfrente. La señora Richland ha vuelto. He visto el coche. Quiero hablar con ella». «¿La chismosa? La misma. ¿No debería dejar eso a la policía? Si ha visto algo, le pediré que hablen con ella». «No parece probable. Estaba en el funeral. Aún así, quiero hablar con ella. A lo mejor había visto algo antes. ¿Algún individuo al acecho? Es posible». No tuve que llamar a la puerta. La señora Richland estaba en su puesto de costumbre, al final del camino de acceso. «Hola, Charlie. ¿Todo en orden? Desde luego tu padre iba con prisas. ¿Y dónde está el perro?» «En mi casa. Señora Richland, han entrado por la fuerza en casa del señor Bowditch mientras estábamos en el funeral y lo han dejado todo patas arriba». «Dios mío, ¿en serio?». Se llevó la mano al pecho. «¿Ha visto usted a alguien rondar por aquí en los últimos 2 días, por ejemplo? ¿Alguna persona que no fuera de esta calle?». Se detuvo a pensar. «Caray, creo que no. Solo los repartidores de siempre, ya sabes.
Federal Express, UPS, el hombre que viene a cuidar el jardín de los Houghton. Eso debe de costarle lo suyo. ¿Han hecho muchos destrozos? ¿Han robado algo? La verdad es que aún no sé gran cosa. ¿Puede que la policía quiera hablar conmigo? Por supuesto, con mucho gusto. Pero si ha pasado mientras estábamos en el funeral. Sí, ya lo sé. Gracias de todos modos. Me volví para marcharme. Sí, pasó por aquí un hombrecillo raro que vendía suscripciones a revistas, dijo la señora Richland. Pero eso fue antes de la muerte del señor Bowditch. Me volví. ¿Seguro? Sí. Tú debías de estar en clase. Llevaba una de esas carteras que usaban antiguamente los carteros, con un adhesivo pegado fuera. Servicio de suscripciones de Estados Unidos, decía, creo recordar. Dentro llevaba muestras, Times, Newsweek, Vogue y otras. Le dije que no quería ninguna revista, que lo leo todo por internet. Así es mucho más cómodo, ¿no? Además, más ecológico, sin todo ese papel del que deshacerse en los vertederos. No me interesaban los beneficios para el medio ambiente de la lectura por internet. ¿Fue a otras casas de la calle? Dije, convencido de que si alguien podía contestar a esa pregunta, era ella. A unas cuantas. Creo que pasó por la casa del señor Bowditch, pero el anciano no salió a la puerta. Puede que se encontrara mal, o creo que no le gustaban mucho las visitas, ¿verdad? Para mí fue una gran alegría que te hicieras amigo suyo. Es una pena que haya muerto. Cuando un animal muere, se dice que ha cruzado el puente del arco iris. Eso me gusta. ¿A ti no? Sí, es una idea bonita. La detestaba. Supongo que el perro del señor Bowditch pronto cruzará el puente del arco iris. El pobre se ha quedado muy flaco y tiene el hocico blanco. ¿Te lo quedarás? A Radar, claro. No me molesté en decirle que Radar era hembra. ¿Cómo era el hombre de las revistas? Ah, era un hombrecillo raro y tenía una manera rara de caminar y de hablar. Andaba a brincos, casi como un niño, y cuando le dije que no quería ninguna revista, me dijo «eco», como si fuera extranjero, aunque en realidad tenía un acento tan americano como tú o como yo. ¿Crees que fue él quien entró a robar? Desde luego no parecía muy peligroso, era solo un hombrecillo raro, con una manera rara de hablar. Decía mucho, ja, ja. ¿Ja, ja? Sí, no una verdadera risa, solo ja, ja. El 70% del precio de kiosco, señora, ja, ja. Y para ser hombre era bajo, de mi estatura. ¿Crees que ha sido él? Es poco probable, respondí. Llevaba una gorra de los White Sox, eso sí lo recuerdo, y pantalón de pana. La gorra tenía un círculo rojo delante. 3. Yo era partidario de empezar a ordenarlo todo, pero mi padre dijo que debíamos esperar a la policía. Seguramente querrán registrar el lugar de los hechos. Aparecieron al cabo de unos 10 minutos en un coche patrulla y un sedán sin distintivos. El conductor del sedán tenía el cabello blanco y una barriga considerable. Se presentó como Inspector Gleason y los dos agentes de uniforme como Whitmark y Cooper. Whitmark llevaba una cámara. Cooper sostenía una especie de fiambrera que, supuse, contenía cachivaches para recopilar pruebas. El inspector Gleason examinó los daños con desinterés manifiesto, echándose atrás de vez en cuando los faldones de la americana, como si fueran alas para subirse el pantalón. Calculé que no podía faltarle más de un año o dos para recibir un reloj de oro o una caña de pescar en su fiesta de jubilación. Entre tanto, seguía de servicio. Indicó a Whitmark que grabara el salón y envió a Cooper arriba. Nos hizo algunas preguntas, dirigidas a mi padre, pese a que era yo quien había descubierto el robo, y anotó nuestras respuestas en un cuaderno pequeño. Cerró el cuaderno con un chasquido, se lo guardó en el bolsillo interior de la americana y se subió el pantalón. Ladrones de necrológicas. Lo he visto un centenar de veces. ¿Eso qué es?, pregunté. Mirando de reojo a mi padre, advertí que él ya lo sabía. Tal vez lo había sabido desde el momento en que entró y echó una ojeada. ¿Cuándo se publicó el aviso de la muerte en el periódico? Ayer.
dije. Su fisioterapeuta recibió el impreso para el periódico poco después de la muerte y la ayudé a rellenarlo. Gleason asintió con la cabeza. Ya, lo he visto 100 veces. Estos necrófagos leen el diario y se enteran así de cuándo se celebran los funerales, porque es entonces cuando la casa está vacía. Entran, arramblan con todo aquello que parece valioso. Conviene que echen un vistazo, hagan una lista de lo que ha desaparecido y la traigan a comisaría. ¿Y las huellas?, preguntó mi padre. Gleason se encogió de hombros. Debían de llevar guantes. Hoy día todo el mundo ve las series de polis y más los delincuentes. En casos como este, normalmente no. ¡Teniente! Ese era Cooper, desde arriba. Hay una caja fuerte en el dormitorio principal. Ah, bueno. Entonces la cosa cambia, dijo Gleason. Subimos a la primera planta, precedidos de Gleason. Avanzaba despacio como si necesitara tirar de la barandilla para arrastrarse escaleras arriba. Y una vez en lo alto, enrojecido, resopló. Se reacomodó el pantalón y entró en el dormitorio del señor Bowditch. Allí se agachó para examinar la caja. Ah, alguien lo ha intentado y ha fracasado. Eso podría habérselo dicho yo. Whitmark, el cámara residente del departamento, supuse, entró y empezó a grabar. ¿La espolvoreamos, teniente?, preguntó Cooper. Ya había empezado a abrir la pequeña fiambrera. Aquí igual tenemos suerte, nos dijo el inspector. Utilizó la palabra inspector, no sin reservas. Es posible que el individuo se quitara los guantes para tantear la combinación al ver que no podía forzarla. Cooper espolvoreó la cara anterior de la caja fuerte. Parte del polvo se adhirió. Una cantidad mayor acabó en el suelo. Más suciedad que me tocaría limpiar a mí. Cooper examinó su obra y se apartó para dejar mirar a Gleason. «La han limpiado», dijo, y tras enderezarse se subió el pantalón de un tirón especialmente violento. Claro que estaba limpia. Yo mismo me había encargado de eso después de llamar al 911. El ladrón tal vez hubiera dejado sus huellas, pero incluso si así era, no me quedaba más remedio que limpiarlas, porque las mías también estaban allí. ¿No sabrá por casualidad la combinación, supongo? También esa pregunta iba dirigida a mi padre. Yo ni siquiera había estado en esta habitación hasta hoy. Pregúnteselo a Charlie. Él era el cuidador del viejo. Cuidador. Era un término bastante preciso y aún así me chocó. Quizá porque era una palabra que casi siempre se aplicaba a adultos. Ni idea, contesté. Ajá. Gleason se inclinó de nuevo hacia la caja fuerte, pero muy brevemente, como si ya no le interesara. Quien sea que herede este caserón tendrá que traer a un cerrajero. Si eso no sirve, puede recurrir a un abrecajas que sepa manejar la nitro. Yo conozco a un par entre rejas en Stateville. Se rió. Seguramente dentro no hay gran cosa, papeles viejos y quizá unos gemelos. ¿Se acuerda de todo aquel revuelo con la caja fuerte de Al Capone? Menuda plancha se tiró Geraldo Rivera con aquello. En fin. Venga a comisaría y preste una declaración completa, señor Reed. De nuevo le hablaba a mi padre. A veces entendía perfectamente por qué se enfadaban tanto las mujeres. 4. Pasé la noche en nuestra pequeña habitación de invitados de la planta baja. Era el despacho y el cuarto de costura de mi madre, cuando aún vivía. Y eso siguió siendo durante los años de alcoholismo de mi padre, a modo de museo, por así decirlo. Cuando llevaba sobrio unos 6 meses, lo convirtió en dormitorio, con mi ayuda. A veces Lindy se quedaba allí y en un par de ocasiones la ocuparon hombres recién rehabilitados a los que supervisaba mi padre, porque eso es lo que se supone que hacen en Alcohólicos Anónimos. Yo la utilicé la noche del funeral del señor Bowditch y el robo en su casa para que Radar no intentara subir por las escaleras. Puse una manta para ella en el suelo y se durmió en el acto, hecha un ovillo. Yo seguí en vela más rato porque la cama era demasiado corta para una persona de 1,93 m, pero también porque tenía mucho en qué pensar. Antes de apagar la luz, busqué en Google Servicio de Suscripciones de Estados Unidos. La empresa existía, pero se llamaba Servicios, en plural. Era solo una letra. Claro,
y la señora Richland podría haberse equivocado. Pero lo que encontré era un negocio en consolidación y operaba únicamente por Internet, sin vendedores, puerta a puerta. Contemplé la posibilidad de que aquel individuo fuese un auténtico ladrón de necrológicas en misión de reconocimiento por el barrio. Solo que eso no cuadraba, porque rondaba por el vecindario con su cartera de muestras antes de la muerte del señor Bowditch. Estaba convencido de que el vendedor de revistas era el asesino del señor Heinrich. Y por cierto, ¿cómo habían matado a Heinrich? El artículo del periódico no lo decía. Podía ser que el hombrecillo que decía eco y jaja lo hubiese torturado antes de matarlo, para arrancarle el nombre de la persona que tenía ese apetecible oro escondido. Me volví del lado derecho al izquierdo. Los pies me asomaban y sacudí la sábana encimera y la manta para volver a tapármelos. O quizá no hubiera sido necesaria la tortura. Quizá al señor Eco le bastó con decirle a Heinrich que si facilitaba el nombre no moriría. Me volví del lado izquierdo al derecho. Sacudí otra vez la sábana y la manta. Radar levantó la cabeza, resopló y se durmió de nuevo. Otra duda. ¿Habría hablado el inspector Gleason con la señora Richland? De ser así, ¿habría deducido que el señor Bowditch, antes de morir, ya era el objetivo del ladrón? ¿O habría pensado que el hombrecillo sencillamente estaba reconociendo el vecindario en busca de blancos de oportunidad? Quizá pensaba que el hombrecillo no era más que un vendedor puerta a puerta normal y corriente, si es que se había tomado siquiera la molestia de preguntar. Claro, la pregunta del millón. Si el señor Eco Jaja seguía interesado en el oro, ¿regresaría? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ahuequé las sábanas. En algún momento pensé que cuanto antes escuchase la cinta del señor Bowditch mejor, y después de eso, por fin me dormí. Soñé que el hombrecillo que andaba a brincos me estrangulaba, y cuando desperté a la mañana siguiente tenía la sábana y la manta alrededor del cuello. 5. El viernes fui a clase, básicamente para que la señora Silvius no se olvidase de mi cara, pero el sábado le dije a mi padre que subiría al número 1 para empezar la limpieza. Se ofreció a ayudarme. No, no hace falta. Quédate aquí con Radar. Relájate. Disfruta de tu día libre. ¿Seguro? En esa casa debe de haber muchos recuerdos para ti. Seguro. Vale, pero llámame si te vienes abajo o si te entra miedo. Lo haré. Es una lástima que no te diera la combinación de esa caja fuerte. Desde luego tendremos que buscar a alguien que descubra el código para ver qué hay dentro. La semana que viene preguntaré en el trabajo. ¿Alguien conocerá algún abrecajas? Uno que no esté en la cárcel. ¿Tú crees? Los investigadores de las compañías de seguros tratan con personas muy poco recomendables, Charlie. Seguramente Gleason tiene razón, y dentro solo hay declaraciones de renta antiguas, en el supuesto de que Bowditch declarara Hacienda, cosa que dudo, y unos gemelos, pero tal vez encontremos algo que explique quién demonios era. Bueno, dije, pensando en el arma y la cinta de cassette. Pues toma nota y que no se te olvide. Y no des muchos premios a Radar. Trae sus medicamentos. Ya están aquí, contesté, en la encimera de la cocina. Bien hecho, chaval. Llámame si me necesitas. Subiré corriendo. Un buen tío, mi padre. Sobre todo, desde que no bebía. Ya lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo. 6. Una cinta amarilla con el rótulo Investigación Policial serpenteaba entre las tablas de la cerca. La investigación, por llamarla de algún modo, había concluido cuando Gleason y los dos agentes de uniforme se marcharon, pero consideré que era mejor dejar la cinta hasta que mi padre o yo enviáramos a alguien a reparar la cerradura de la puerta trasera. Rodeé la casa hasta la parte de atrás, pero antes de entrar me acerqué al cobertizo y me detuve ante la puerta. Dentro no se oía nada, ni arañazos, ni golpes, ni extraños maullidos. No, no tiene por qué oírse nada, pensé. El señor Bowditch mató a lo que fuera que hacía esos ruidos. 2 tiros y adiós, se apagaron las luces. Saqué el llavero y pensé en ir probando con las llaves hasta que una encajara.
pero volvía a guardármelo en el bolsillo. Primero escucharía la cinta y si resultaba que no contenía nada más que la voz del señor Bowditch canturreando Home on the Range o A Bicycle Belt for Two durante un colocón de Oxycontin, me llevaría un chasco. Pero no creía que fuera eso. Todo lo demás que necesitas está también debajo de la cama, me había dicho. Y el reproductor de cassette estaba debajo de la cama. Abrí la caja fuerte y lo saqué. Un simple cassette negro antiguo, no tan retro como el televisor, pero ni mucho menos nuevo. La tecnología había seguido avanzando. Bajé a la cocina, dejé el aparato en la mesa y pulsé el botón para reproducir la cinta. Nada. Solo un susurro cuando la cinta se deslizó por los cabezales. Empezaba a pensar que al final aquello quedaría en nada, como lo de la caja fuerte de Al Capone que había mencionado Gleason, cuando caí en la cuenta de que el señor Bowditch no había rebobinado la cinta, muy posiblemente porque estaba grabándola en el momento en que le sobrevino el infarto. Al pensarlo, se me erizó un poco el vello. ¡Qué dolor!, había dicho el señor Bowditch. Quema como a rabio en la fragua. Pulsé rebobinar. La cinta giró hacia atrás durante largo rato. Cuando por fin se detuvo con un chasquido, volví a pulsar el botón de reproducción. Tras unos segundos de silencio, oí un sonoro golpe y a continuación aquella respiración ronca que conocía muy bien. El señor Bowditch empezó a hablar. He dicho que estaba seguro de que podía contar esta historia, pero también estaba seguro de que nadie se la creería. Aquí es donde empieza vuestra incredulidad. 7. ¿Me investigó tu padre, Charlie? Seguro que sí. Sé que yo en su lugar lo habría hecho, y seguro que teniendo en cuenta su oficio, disponía de recursos para hacerlo. En ese caso, habrá averiguado que un tal Adrian Bowditch, quizá mi padre, debió de pensar, más probablemente, mi abuelo, compró en 1920 el terreno donde se encuentra esta casa. No la compró ninguno de ellos. Fui yo. Cuando nací en 1894 me pusieron Adrian Howard Bowditch, lo cual me convierte en un hombre de alrededor de 120 años. La casa se terminó en 1922, o tal vez fuera 1923, no lo recuerdo con exactitud. Y el cobertizo, por supuesto, no nos olvidemos del cobertizo, que es incluso anterior a la casa, y lo construí yo con mis propias manos. El Howard Bowditch que tú conoces es un tipo al que le gusta llevar una vida aislada, en compañía de su perra. No nos olvidemos de Radar. Pero Adrian Bowditch, mi supuesto padre, era todo un trotamundos, el número 1 de Sycamore Street, aquí en Sentry's Rest. Era su base, aunque pasaba tanto tiempo fuera como aquí. Yo veía los cambios en el pueblo cada vez que volvía como una sucesión de instantáneas. Me resultaba fascinante y desalentador a un tiempo. Tenía la impresión de que en Estados Unidos muchas cosas iban por mal camino y las sigo teniendo, pero supongo que eso no viene a cuento. Volví por última vez como Adrian Bowditch en 1969. En 1972, a los 78 años, contraté a un cuidador llamado John McKean, un hombre excelente, ya mayor, fiable. Lo encontrarás en los archivos municipales si decides consultarlos. Y emprendí mi último viaje, supuestamente a Egipto. Pero no fui allí, Charlie. 3 años más tarde, en 1975, regresé presentándome como mi hijo, Howard Bowditch, de unos 40 años. Supuestamente había vivido la mayor parte de su vida hasta entonces en el extranjero con su madre, separada de su marido. Ese detalle siempre me gustó. La separación es en cierto modo más real que el divorcio o la muerte. Además, es una palabra maravillosa con una sonoridad especial. Después de que Adrian Bowditch muriera en Egipto, me establecí en la mansión familiar y decidí quedarme. En cuanto a la propiedad,
No había la menor duda. Me la dejé en herencia a mí mismo. Tiene gracia, ¿no te parece? Antes de contarte el resto, quiero que pares la cinta y vayas al cobertizo. Puedes abrirlo, tienes mis llaves, al menos eso espero. Ahí dentro no hay nada que pueda hacerte daño. Los tablones están otra vez en su sitio y los bloques están encima. Dios santo, no veas lo que pesan. Pero lleva mi revólver si quieres y toma también la linterna, la que está en el armario de la cocina. En el cobertizo hay luz, pero igualmente necesitarás la linterna. Ya sabrás por qué. Mira lo que hay que mirar. La que tú oíste por primera vez habrá desaparecido casi por completo, quizá del todo, pero los restos de la que yo maté seguirán ahí, al menos la mayor parte. Cuando hayas echado un intuito, como se decía antes, vuelve y escucha el resto. Hazlo ahora. Confía en mí, Charlie. Cuento contigo. 8. Detuve la grabación y me quedé allí sentado un momento. Ese hombre estaba loco. Tenía que estarlo, aunque nunca me había parecido loco. Había conservado la lucidez incluso al final, cuando me llamó y dijo que sufría un infarto. Sin duda en ese cobertizo había algo, o lo hubo. Eso era innegable. Yo lo había oído. Radar lo había oído, y el señor Bowditch había ido hasta allí y le había pegado 2 tiros. Pero 120 años. Casi nadie vivía tanto, quizá una persona de cada 10 millones. Y nadie retrocedía hasta los 40 años, haciéndose pasar por su propio hijo. Esas cosas solo ocurrían en las narraciones fantásticas, en los cuentos de hadas, dije, y estaba tan nervioso, tan alterado, que me sobresalté al oír mi propia voz. Confía en mí, Charlie, cuento contigo. Me levanté y casi tuve la sensación de que estaba fuera de mi propio cuerpo. No sé describirlo mejor. Fui a la planta de arriba, abrí la caja fuerte y tomé el 45 del señor Bowditch. Seguía en la funda, y la funda seguía prendida del cinturón tachonado. Me lo ceñí y me anudé las cintas por encima de la rodilla. Mi yo interior se sintió ridículo al hacerlo, como un niño que jugara a los vaqueros. Mi yo exterior se alegró de notar el peso y de saber que el revólver estaba totalmente cargado. La linterna era un buen utensilio de tubo largo con 6 pilas D. La accioné una vez para asegurarme de que funcionaba. Luego salí y crucé el jardín trasero por el césped en dirección al cobertizo. Pronto habrá que cortar el césped otra vez, pensé. El corazón me latía deprisa y con fuerza. No era un día especialmente caluroso, pero notaba que el sudor me resbalaba por las mejillas y el cuello. Me saqué el llavero del bolsillo y se me cayó. Me agaché a recogerlo y me golpeé la cabeza con la puerta del cobertizo. Tomé el llavero y examiné las llaves una por una. Una tenía la cabeza redonda y llevaba grabada en letra caligráfica la palabra Studebaker. Las que abrían las puertas principal y trasera de la casa ya las conocía. Otra era pequeña, quizá para abrir una taquilla o tal vez incluso una caja de seguridad de un banco. Y había una llave Yale para el gran candado plateado Yale de la puerta del cobertizo. La inserté en la base del candado y acto seguido golpeé la puerta con el puño. ¡Eh! Grité, aunque bajo. No quería que la señora Richland me oyese por nada del mundo. Si estás ahí dentro, retrocede. Voy armado. No oí nada, pero me quedé allí inmóvil con la linterna en la mano, paralizado por el miedo. ¿A qué? A lo desconocido, que es lo que más asusta. Ahora o nunca, Charlie. Imaginé que decía el señor Bowditch. Me obligué a girar la llave. El aro del candado se soltó. Lo retiré. Giré el picaporte y colgué el candado encima. Una brisa me alborotó el pelo. Abrí la puerta. Las bisagras chirriaron. Dentro estaba a oscuras. Daba la impresión de que la luz del exterior entraba y sencillamente se apagaba.
En la cinta el señor Bowditch decía que dentro había luz, aunque desde luego no llegaba al cobertizo ningún cable eléctrico. Iluminé con la linterna al lado derecho de la puerta y vi un interruptor. Lo accioné y se encendieron dos lámparas que funcionaban con pilas, las dos en alto y en lados opuestos, como las luces de emergencia que se encendían durante los apagones en un colegio o un cine. Emitieron un zumbido grave. El suelo era de tablones de madera. En el rincón de la izquierda más alejado de la puerta había 3 tablones dispuestos en hilera con bloques de hormigón sobre los extremos. Enfoqué la linterna a la derecha y vi algo tan horrendo e inesperado que tardé un momento en asimilarlo. Deseé dar media vuelta y echar a correr, pero no podía moverme. Parte de mí pensaba, en la medida en que alguna parte de mí era capaz de pensar en aquellos primeros segundos, que se trataba de una broma macabra, una criatura de película de terror hecha de látex y alambre. Vi un único círculo de luz en la pared, allí donde una bala la había traspasado después de atravesar a aquel ser al que observaba. Era una especie de insecto, pero casi tan grande como un gato adulto. Estaba muerto, con las numerosas patas hacia arriba. Las tenía dobladas por la mitad como si tuvieran rodillas y cubiertas de un vello áspero. Un ojo negro miraba sin vida. Una de las balas del señor Bowditch lo había alcanzado en el abdomen y las inextricables entrañas yacían alrededor de su vientre desgarrado, como un extraño pudín. Tenues efluvios se elevaban de esas tripas. Y cuando otra ráfaga de brisa sopló en torno a mí, que seguía paralizado en el umbral de la puerta con la mano aparentemente soldada al interruptor de la luz, nuevos efluvios se elevaron de la cabeza de aquel ser y de los intersticios del caparazón de su espalda. El ojo de mirada fija se hundió, dejando en su lugar una cuenca vacía que parecía fulminarme con la mirada. Dejé escapar un leve chillido pensando que aquello volvía a cobrar vida, pero no, estaba todo lo muerto que podía estar. Se hallaba en plena descomposición y el aire fresco estaba acelerando el proceso. Con la linterna en la mano izquierda enfocada hacia el cadáver del bicho me obligué a avanzar. Empuñaba el arma con la derecha. Ni siquiera recordaba haberla desenfundado. Cuando hayas echado un intuito, como se decía antes, supuse que con eso se refería a echar un vistazo. No me gustaba la idea de apartarme de la puerta, pero me obligué a hacerlo. O me obligó mi yo exterior porque quería echar un intuito. El yo interior, en esencia, farfullaba de terror, asombro e incredulidad. Me acerqué a los tablones con los bloques encima. En el camino tropecé con algo y cuando lo alumbré, lancé un grito de repugnancia. Era la pata de un insecto, o lo que quedaba de ella. Lo supe por el vello y la flexión de la rodilla. Pese a que no la había golpeado con fuerza y a que llevaba zapatillas, se partió en dos. Pensé que era parte del bicho al que había oído tiempo atrás. Había muerto allí, y eso era lo único que quedaba. Charlie, ten una pata. Imaginé que decía mi padre al tiempo que me ofrecía un muslo de pollo frito. Es el mejor del país. Sentí náuseas y me tapé la boca con la mano hasta que se me pasaron las ganas de vomitar. Si el bicho muerto hubiese apestado, seguramente no habría podido contenerme, pero apenas olía, quizá, porque la descomposición ya había superado ese punto. Los tablones y bloques de hormigón cubrían un hoyo en el suelo, de 1,5 metros de diámetro más o menos. Primero pensé que era un pozo, dejado allí en los tiempos anteriores al suministro de agua corriente municipal. Pero cuando apunté con el haz de luz entre dos tablones, vi unos cortos peldaños de piedra que descendían en espiral. A gran profundidad en la negrura se oían correteos y leves gorjeos. Atisbé un movimiento y me quedé paralizado. Más bichos y no muertos. Retrocedían ante la luz y de pronto me pareció saber qué eran. Cucarachas. Eran de tamaño familiar,
pero hacían lo que siempre hacían las cucarachas cuando las enfocaban con una luz, correr desesperadas. El señor Bowditch había tapado la boca del hoyo que descendía hasta Dios sabía dónde o qué, pero o bien había hecho un mal trabajo, cosa nada propia de él, o bien los bichos habían conseguido apartar al menos un tablón a lo largo del tiempo. Desde 1920, por ejemplo. Mi padre se habría reído, pero mi padre nunca había visto una cucaracha del tamaño de un gato. Apoyé una rodilla en el suelo y dirigí la luz entre los tablones. Si había más cucarachas enormes, habían desaparecido. Solo se veían aquellos peldaños que bajaban y bajaban en espiral. Entonces me asaltó un pensamiento, al principio extraño y después nada extraño ni mucho menos. Tenía ante los ojos la versión de la mata de habichuelas de Jack del señor Bowditch. Descendía en lugar de subir, pero en el extremo opuesto había oro. De eso estaba seguro. 9. Retrocedí poco a poco, apagué las lámparas a pilas e iluminé con la linterna por última vez aquel ser horrendo que yacía contra la pared. En ese momento despedía más vapor y había un olor similar a menta acre. El aire fresco lo estaba afectando muy mal. Cerré la puerta, encajé el candado y volví a la casa. Dejé la linterna en el armario y el revólver en la caja fuerte. Miré el cubo de bolas de oro, pero no sentí el menor impulso de hundir las manos en él. Aquel día no. ¿Y si en el fondo del cubo palpaba un segmento de pata de insecto peludo? Cuando llegaba a las escaleras, empezaron a flojearme las piernas y tuve que agarrarme al poste de la barandilla para evitar una mala caída. Tembloroso, me senté en lo alto. Al cabo de un minuto o dos, logré recuperar el control y bajé, sujetándome a la barandilla de un modo que me recordó al señor Bowditch. Me desplomé con pesadez en una silla junto a la mesa de la cocina y miré el aparato. Parte de mí deseaba extraer el cassette, sacar de la carcasa los largos bucles de cinta marrón y tirarlos a la basura, pero no lo hice. No podía. Confía en mí, Charlie, cuento contigo. Pulsé el botón de reproducción y durante un momento fue como si el señor Bowditch estuviera allí conmigo, viéndolo aterrorizado, lo asombrado que estaba y deseando tranquilizarme. Apartar mi pensamiento de la forma en que el ojo de aquel insecto enorme se había hundido hacia adentro, dejando la cuenca vacía fija en mí, y dio resultado, al menos un poco. 10. Solo son cucarachas, y no peligrosas. Una luz intensa las ahuyenta. A menos que hayas echado a correr gritando al ver a la que maté a tiros, y eso no sería propio del chico al que yo conozco. Luego habrás mirado a través de los tablones y habrás visto el pozo y la escalera que baja. A veces suben unas cuantas cucarachas, pero solo cuando empieza el calor. No me explico por qué, ya que el aire es letal para ellas. Empiezan a descomponerse incluso cuando aún están atrapadas bajo esos tablones, pero los embisten igualmente. ¿Será un deseo de muerte instintivo? ¿Quién sabe? Estos últimos años me he vuelto cada vez más descuidado con el mantenimiento de esa barrera sobre el pozo. En estos años me he vuelto cada vez más descuidado con un montón de cosas. Y por eso subió un par. Hacía muchos años que no ocurría. La que oíste en primavera murió sin más, y de ella ya solo quedan una pata y una antena. La otra, bueno, ya sabes. Pero no son peligrosas, no muerden. Lo llamo el Pozo de los Mundos, un nombre que saqué de una vieja historia de terror de un tal Henry Kuttner, y en realidad no lo encontré. Caí dentro. Te contaré todo lo que pueda, Charlie. Como Adrian Bowditch, nací en Rhode Island, y aunque se me daban bien las matemáticas y me encantaba leer, como sabes, no me gustaba el colegio, ni me gustaba mi padrastro, que me pegaba cuando las cosas le iban mal en la vida, lo cual ocurría a menudo.
ya que bebía mucho y no era capaz de conservar un empleo más de unos meses seguidos. Me escapé de casa a los 17 años y me marché al norte, a Maine. Era un chico robusto, me uní a una cuadrilla de leñadores camino de las Quimbambas y acabé en el condado de Aroostook. Eso debió de ser allá por 1911, el año en que Amundsen llegó al Polo Sur. ¿Recuerdas que te dije que era un simple leñador? Pues era verdad. Me dediqué a eso durante 6 años. Luego, en 1917, vino a nuestro campamento un soldado para informarnos de que todos los hombres sanos debían presentarse en la oficina de correos de Island Falls para incorporarse a filas. Algunos de los chicos más jóvenes, yo entre ellos, subimos a un camión, pero yo no tenía ninguna intención de irme a algún lugar de Francia a cebar la máquina de la guerra. Me dije que esa máquina ya tenía suficiente sangre para beber y que no hacía falta añadir la mía, así que me despedí de los otros mientras hacían cola para alistarse y tomé un tren de mercancías con destino al oeste. Acabé en Janesville, no lejos de donde ahora estamos, y allí me contrató una cuadrilla de tala. Cuando eso se terminó, seguí la ruta maderera hasta el condado de Sentry, que ahora es el condado de Arcadia, nuestro condado. Aquí no había mucha tala y pensé en continuar quizá hasta Wyoming o Montana. Si lo hubiese hecho, mi vida habría sido muy distinta. Habría completado un ciclo de vida normal y tú y yo no nos habríamos conocido. Pero en Buffington, donde está ahora la reserva forestal, vi un letrero que decía: se busca agrimensor, y debajo otra cosa que parecía concebida para mí: debe tener experiencia en el manejo de mapas y el trabajo en bosques. Fui a la oficina del registro del condado y después de interpretar unos mapas, latitud, longitud, cotas y demás, conseguí el puesto. Hijo, me sentí como el hombre que cayó en un montón de mierda y salió con una rosa entre los dientes. Tenía que patearme el bosque todo el puto día, marcando árboles y trazando mapas y situando en los planos las viejas pistas madereras, que eran muchas. Algunas noches me alojaba con familias dispuestas a acogerme y otras acampaba al raso. Era magnífico. A veces me pasaba días sin ver un alma. No todo el mundo está hecho para eso, pero yo sí. Un día de otoño de 1919, estaba en Sycamore Hill, en lo que por entonces se conocía como Bosque de Sentry. El pueblo de Sentry's Rest ya existía, pero en realidad era solo una aldea, y Sycamore Street acababa en el río Little Rumple. El puente, el primer puente, no se construyó hasta al menos 15 años más tarde. El barrio donde tú te criaste no apareció hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados volvieron a casa. Yo me abría paso entre la brosa y la maleza en el bosque donde ahora está mi jardín trasero, buscando un camino de tierra que supuestamente se hallaba más adelante en algún sitio, sin pensar en nada más allá de dónde podría tomar un joven una copa en esa aldea, y me hundí en el suelo. Iba caminando tan tranquilo bajo el sol y de repente estaba en el pozo de los mundos. Si alumbras con la linterna entre los tablones, verás que tuve suerte de no matarme. No hay barandilla y los peldaños descienden en espiral en torno a un hueco desde una imponente altura de más de 50 metros. Las paredes son de piedra tallada, ¿te has fijado? Muy antiguas. Sabe Dios cuántos años tendrán. Algunos de los bloques se han desprendido y precipitado hasta el fondo, donde han quedado amontonados. Cuando ya me inclinaba hacia el hueco de la escalera, a punto de perder el equilibrio, tendí la mano y me agarré a una de esas hendiduras en el muro. No podía medir más de 8 centímetros de ancho, pero me bastó para meter los dedos. Arrimado a la curva del muro, conseguí retroceder.
alzando la vista hacia la luz del día y el radiante cielo azul, con el corazón a 200 pulsaciones por minuto, preguntándome dónde demonios había caído. No cabía duda de que no era un pozo corriente, no con aquellos peldaños de piedra y aquellos bloques de piedra tallada alrededor. Cuando recuperé el aliento, no hay nada como estar a punto de precipitarte por un agujero negro en lo que habría sido una caída mortal para que se te corte la respiración. Cuando recuperé el aliento, me desprendí la linterna eléctrica del cinturón y alumbré hacia abajo. No veía nada, pero oía una especie de susurros, así que allí abajo había algo vivo. No me preocupaba. Por aquel entonces también llevaba una pistola al cinto, porque el bosque no siempre era un lugar seguro. Más que de los animales, aunque en esa época había osos, muchos. Era de los hombres de quienes había que preocuparse, en especial de los destiladores de aguardiente, pero no me pareció que aquel hoyo pudiera contener ningún alambique. Ignoraba qué sería aquello, pero era un joven curioso y estaba decidido a verlo. Me enderecé la mochila, que se me había torcido al caer por la escalera, y bajé, y bajé, y bajé. Di vueltas y más vueltas. El Pozo de los Mundos tiene más de 50 metros de profundidad y 185 peldaños de piedra de distintas alturas. Al final se abre un túnel, con las paredes de piedra, o tal vez sería mejor llamarlo pasadizo. Hay altura suficiente para pasar sin agachar la cabeza, Charlie, y aún cabría otro hombre de pie encima. Al pie de la escalera, el suelo era de tierra, pero un poco más allá, ahora sé que al cabo de unos 400 metros, el suelo pasa a ser de piedra. Aquel susurro era cada vez más sonoro, como de papel u hojas de árbol agitadas por una ligera brisa. Pronto, empecé a oírlo encima de mí. Levanté la linterna y vi el techo cubierto de murciélagos, los murciélagos más grandes que hayas visto en tu vida, de una envergadura comparable a la de una gallinaza. A la luz, el susurro cobró volumen y en el acto bajé la linterna y enfoqué entre mis pies para que no echaran a volar alrededor. La idea de que me asfixiaran con sus alas me provocó lo que mi madre habría llamado un jamacuco. A mí, las serpientes y la mayoría de los insectos me traen sin cuidado, pero los murciélagos siempre me han dado pavor. Cada cual tiene sus propias fobias, ¿no? Seguí, más de 1,5 kilómetros y la linterna empezaba a fallar. En aquellos tiempos no había Duracell, muchacho. A veces colgaba del techo una colonia de murciélagos y a veces no. Decidí volver atrás antes de quedarme a oscuras y justo entonces me pareció ver al frente un asomo de luz del día. Apagué la linterna y en efecto, era la luz del día. Fui hacia allí sintiendo curiosidad por ver a dónde salía. Supuse que daría a la orilla norte del Little Rumpel, porque tenía la impresión de haber ido hacia el sur, aunque no podía estar seguro. Me dirigí hacia allí y cuando me acercaba me pasó algo. No puedo describirlo bien, pero debo intentarlo por si decide seguir mis pasos, por así decirlo. Fue como un mareo, pero más que eso. Tuve la sensación de que me convertí en un fantasma, Charlie, como si pudiera mirarme el cuerpo y ver a través de él. Era incorpóreo y recuerdo que pensé que en realidad, sobre la faz de la tierra, todos somos solo fantasmas que intentan convencerse de que tienen peso y un lugar en el mundo. Eso duró quizá unos 5 segundos. Seguí caminando, aunque de hecho me parecía no estar del todo allí. De pronto, la sensación desapareció y llegué a la abertura del final del túnel, quizá otros 200 metros más allá, y salí no a la orilla del Little Rumpel, sino a la ladera de un monte. Abajo había un campo de magníficas flores rojas, amapolas creo, aunque despedían un olor similar al de la canela. Pensé, alguien ha desplegado la alfombra roja para mí. Las atravesaba en un sendero hasta una carretera donde vi una casa pequeña, una cabaña en realidad,
de cuya chimenea salía humo. En el horizonte lejano, allí hacia donde iba la carretera, vi los chapiteles de una gran ciudad. El sendero era apenas visible, como si nadie lo hubiera transitado en mucho tiempo. Un conejo lo cruzó brincando cuando empecé a bajar. Doblaba en tamaño un conejo de este mundo. Desapareció entre la hierba y las flores. Aquí se producía una pausa, pero oí la respiración del señor Bowditch. Sonaba más ronca, más anhelante. Al cabo de un momento, continuó. Esto es una cinta de 90 minutos, Charlie. Encontré una caja llena entre los cachivaches de la segunda planta, de antes de que los cassettes pasaran a quedarse tan obsoletos como los sellos de 3 centavos. Podría llenar 4 o 5, quizá incluso toda la caja. He corrido muchas aventuras en ese otro mundo y las contaría si tuviera tiempo. Creo que no lo tengo. Desde mi pequeña práctica de tiro en el cobertizo no me encuentro nada bien. Noto un dolor en el lado izquierdo del cuello y en el brazo izquierdo hasta el codo. A veces se atenúa un poco, pero la opresión en el pecho no. Sé qué significan esos síntomas. Se avecina una tormenta dentro de mí y creo que no tardará en desatarse. Me arrepiento de algunas cosas, de muchas. Una vez te dije que un hombre valiente ayuda, pero uno cobarde solo hace regalos. ¿Te acuerdas? Yo hice regalos, pero solo porque sabía que me faltaba el valor para ayudar cuando sobrevinieron los cambios atroces. Me dije que era demasiado viejo, así que tomé el oro y huí como Jack al deslizarse por la mata de habichuelas, solo que él era un niño. Yo debería haberme comportado mejor. Si vas a ese otro mundo, donde 2 lunas se alzan en el cielo por la noche y donde no existe ninguna de las constelaciones que conocen los astrónomos de la Tierra, debes saber ciertas cosas, así que escúchame atentamente. El aire de nuestro mundo es letal para las criaturas del suyo, excepto, supongo, para los murciélagos. Una vez me traje un conejo a modo de experimento. Murió enseguida. En cambio, el aire de ellos no es letal para nosotros. Es vigorizante, de hecho. La ciudad fue en otro tiempo un lugar magnífico, pero ahora es peligrosa, sobre todo de noche. Si entras, ves solo de día. Y procura no hacer ruido una vez que cruces sus puertas. Quizá parezca vacía, pero no lo está. Lo que impera allí es peligroso y aterrador, y lo que hay debajo es más aterrador aún. He marcado el camino hasta una plaza situada detrás del palacio, tal como antes marcaba los árboles del bosque, con mis iniciales originales, AB. Si sigues esas marcas y guardas silencio, no te pasará nada. Si no lo haces, puedes perderte en esa ciudad aterradora hasta que mueras. Hablo con conocimiento de causa. Sin mis marcas, aún estaría allí, muerto o loco. Lo que en otro tiempo era magnífico y hermoso, ahora es gris y está maldito y enfermo. Se produjo otra pausa. El estertor era ya más sonoro, y cuando continuó, su voz sonó áspera, casi irreconocible. Tuve la sospecha, casi la certeza, de que mientras pronunciaba esas palabras yo estaba en el instituto de camino a la clase de química o ya allí, determinando el punto de ebullición de la acetona. Radar ha estado allí conmigo cuando era joven, poco más que un cachorro. Bajó brincando por los peldaños del pozo sin ningún miedo. Ya sabes que se echa al suelo cuando le das la orden échate. También sabe quedarse en silencio cuando se le ordena calla o silencio. Esa orden le di aquel día y pasamos por debajo de las colonias de murciélagos sin molestarlos. Atravesó lo que he acabado considerando la frontera sin el menor malestar perceptible. En el campo de flores rojas, saltó y se revolcó entre ellas encantada, y le tomó cariño a la mujer que vive en la cabaña. La mayoría de las personas de nuestro mundo volverían la cabeza con repugnancia al verla tal y como es ahora. Pero creo que los perros perciben la naturaleza interior y prescinden de la apariencia exterior. ¿Te suena eso demasiado romántico?
Quizá. Pero esa impresión alto. No debo divagar, no hay tiempo. Quizá decidas llevar a Radar contigo, tal vez después de echar un intuito tú mismo, o quizá de inmediato, porque a ella se le acaba el tiempo. Con el nuevo medicamento puede que consiga volver a bajar por esos peldaños. Si puede, estoy seguro de que el aire de ese lugar la revitalizará. Todo lo seguro que puedo estarlo, al menos. En otro tiempo, había juegos en la ciudad y los miles de personas que acudían a verlos se congregaban en la plaza que he mencionado, mientras esperaban entrar en el estadio que forma parte del palacio, o es anexo a él, supongo que podría decirse. Cerca de esa plaza hay un enorme reloj de sol de unos 30 metros de diámetro. Gira como el tío vivo de la novela de Bradbury. Estoy seguro de que él, dejémoslo, centrémonos en esto. El reloj de sol es el secreto de mi longevidad y pagué un precio. No debes colocarte encima tú mismo pero si pusieras encima Radar, santo cielo, creo que me llega el momento. Dios mío. Sentado a la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, observé los cabezales. A través de la ventanilla del cassette veía que la cinta se aproximaba al punto en que la había rebobinado. Charlie, lamento pensar que te envío al origen de tantos de nuestros horrores terrenales y no voy a ordenártelo, pero el reloj de sol está allí y el oro también está allí. Las marcas te llevarán hasta él. Ave, recuérdalo. Te dejo en mi testamento esta casa y el terreno, pero no son un regalo, son una carga. Cada año el valor es mayor y cada año suben los impuestos. Más que Hacienda, mucho más temo ese horror jurídico conocido como derecho de expropiación. Y nosotros, había empezado a jadear y tragaba saliva una y otra vez, con un sonoro glu glu que quedaba claramente registrado en la cinta. Noté que me había clavado las uñas en las palmas de las manos. Cuando volvió a hablar, fue con un esfuerzo colosal. Escucha, Charlie. ¿Imaginas qué ocurriría si la gente averiguase que hay otro mundo a su alcance? Uno al que puede acceder solo con descender 185 peldaños de piedra y recorrer un pasadizo de menos de 2 kilómetros. Si el gobierno se diera cuenta de que ha encontrado un nuevo mundo que explorar ahora que los recursos de este casi se han agotado, ¿temerían al asesino del vuelo o despertar de su sueño al terrible Dios de ese lugar? ¿Entenderían las espantosas consecuencias pero tú, si tuvieras los medios, tú... Se oyeron estertores y ruidos sordos, jádeos. Cuando habló de nuevo, su voz aún era audible, pero mucho más débil. Había alejado el cassette con el pequeño micrófono incorporado. Estoy sufriendo un infarto, Charlie. Ya lo sabes. Te he llamado. Hay un abogado, León Braddock, en Elgin. Hay una cartera debajo de la cama. Todo lo demás que necesitas está también debajo de la... Se oyó un último ruido y después silencio. Había apagado el aparato voluntariamente o golpeado la pequeña palanca de grabación con la mano vacilante. Me alegré. No necesitaba escuchar su agonía final. Cerré los ojos y me quedé allí sentado durante no sé cuánto tiempo. Quizá 1 minuto, quizá 3. Recuerdo que en mi oscuridad bajé la mano pensando que tocaría Radar y obtendría algo del consuelo que siempre me proporcionaba acariciarla. Pero Radar no estaba allí. Radar estaba calle abajo, en una casa razonable donde había un jardín trasero razonable sin ningún hoyo, sin ningún delirante pozo de los mundos. ¿Qué debía hacer? Dios santo, ¿qué debía hacer? Para empezar, saqué la cinta del aparato y me la guardé en el bolsillo. Era un objeto peligroso, quizá el más peligroso del mundo, pero solo si alguien creía que aquello era algo más que las divagaciones de un viejo en pleno infarto. Pero nadie lo creería, por supuesto, a menos que... Me levanté. Las piernas apenas me respondían
y fui a la puerta de atrás. Observé el cobertizo que el señor Bowditch, cuando era mucho más joven, había construido sobre el pozo de los mundos. Lo contemplé durante largo rato. Si alguien entraba ahí, Dios santo, me fui a casa. Esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.